Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos entrar a sus casas para compartir este tiempo tan especial. Como lo hemos anunciado en todas nuestras redes, hoy estamos celebrando nuestro aniversario número 20. Sí, hoy cumplimos 20 años de servicio y nos sentimos felices porque podemos compartirlo con ustedes, que se han convertido en nuestra familia cristiana. Para decirles la verdad, cuánto me hubiera gustado recibirlos en nuestra casa, darles la bienvenida con un abrazo fuerte, invitarlos a cantar a todo pulmón las alabanzas y, por supuesto, presentarles la palabra mientras lograba ver sus rostros, sus reacciones y sus respuestas. Pero los tiempos no nos permiten reunirnos físicamente, sino a través de este espacio virtual, donde, gracias a Dios, hacemos realidad el deseo de nuestro Señor. Tenemos una sola mente, estamos unidos en un solo corazón y apuntamos a un propósito común: darle gracias a Dios por todos sus favores. ¿Y cómo no agradecer si durante todos estos años hemos visto y hemos experimentado su fidelidad y su dirección? Aún hoy mismo, mientras este virus se esparce, provocando enfermedad y muerte, trayendo preocupación y desaliento, aún hoy nosotros hemos encontrado fortaleza, consuelo, ánimo al orar juntos, adorar juntos, estudiar juntos y abrir los brazos para recibir a todos los que se están añadiendo a esta familia cristiana, que no es ni será perfecta jamás, pero que celebra la presencia y la fidelidad de nuestro Señor, que en sí es perfecto y quien está listo para bendecir y proteger a todos los que buscan la verdad. Así que, al celebrar los 20 años de la Iglesia Bíblica de La Molina, quiero pedirles que hagamos nuestras las palabras del profeta Samuel, quien, después de una victoria maravillosa, tomó una piedra, la puso en medio del campo y dijo: este lugar será llamado Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Conocen el pasaje? Mejor vamos a la Biblia. En 1 Samuel 7:12, la Biblia dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Créeme, estoy seguro que estas palabras encajan con el momento que vivimos, porque reconocen que a lo largo de estos años, en medio de las tristezas y de las alegrías, siempre hemos contado con el cuidado de Dios. Como ahora mismo, que después de 77 días de cuarentena, con sus peligros, las preocupaciones y con las limitaciones que estamos viviendo, sin embargo, hoy podemos levantar la voz y decir, como dijo Samuel: hasta aquí nos ayudó Dios. Pero tal vez estás preguntándome: ¿y cuál es el significado de estas palabras? Así que yo quiero decirte que para entenderlas necesitamos conocer la historia que está detrás de ellas. Así que hoy yo quiero comenzar hablándote del contexto histórico. Y luego quiero explicarte el llamado que hizo Samuel. Y después te quiero hablar de la amenaza de los filisteos, para finalmente buscar el significado de esa piedra que se erigió en el campo para conmemorar las obras de Dios. Y si hacemos bien la tarea, al final de esta jornada descubriremos 3 consejos que podemos aplicarlos a nuestras vidas. Vamos a comenzar. El primer punto es el contexto histórico. Y quiero señalar que las palabras de Samuel fueron, escúchame bien, la conclusión
de un periodo que duró 20 años. ¿Escuchaste? 20 años. ¡Qué casualidad! Igual que el aniversario que estamos celebrando hoy. Toda esta historia comenzó el trágico día en que Israel cayó derrotado ante los filisteos. Ese día sucedieron una serie de desgracias. Murieron sus líderes, ese día cayeron muchos valientes y lo peor de todo, los filisteos se llevaron el arca del pacto como botín de guerra. ¿Qué era el arca? En aquella época era lo más sagrado que los israelitas tenían, porque en su interior se guardaban las tablas que Moisés recibió en el monte Sinaí. Ahora piensa que los filisteos se hayan llevado el arca y la hayan puesto como adorno en el templo de sus dioses. Fue, imagínate, una verdadera tragedia para todo el pueblo de Israel. Entonces, 20 años antes que Samuel dijera lo que dijo, Israel comenzó un largo periodo en el que experimentaron dolor, vergüenza, explotación y desgracia tras desgracia. Una plaga enorme que duró 20 años. Pero la historia continúa, porque después de unos meses de tener el arca en el templo de un dios pagano, los filisteos se vieron obligados a devolverla. Esa buena noticia, entre comillas, no despertó ningún entusiasmo entre los israelitas. Es que a esas alturas ellos se habían convertido en un pueblo enfermo, trastornado, acomplejado, al que solo le quedaban recuerdos de hazañas pasadas. Ese fue el marco en el que Samuel hizo una gran convocatoria. Aunque déjame decirte que Samuel tampoco había hecho nada destacable durante esos 20 años. Es decir, para hablar en términos contemporáneos, todos, el pueblo, los líderes e inclusive Samuel, todos estaban contagiados por el virus del desánimo y la derrota. Terrible situación. Sin embargo, Samuel convocó a todo el pueblo para evaluar la condición en la que estaban viviendo. Algo que deberíamos de hacer nosotros. Y preguntarnos con absoluta sinceridad, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué si nos dicen que estamos en la meseta, no parece que estamos en la meseta? ¿Por qué los hospitales tienen tantas necesidades? ¿Por qué las personas siguen enfermando y muriendo cada vez en mayor número? ¿Por qué la gente sale sin cuidarse ni cuidar a los demás? ¿Por qué no somos la nación grande y próspera que deberíamos ser? Aquella reunión en la que ellos estuvieron en una asamblea evaluando su situación fue como despertar de una pesadilla. Ellos hablaron y pensaron con sinceridad, analizaron y tomaron nota de todo lo que les había sucedido y finalmente se dieron cuenta que solo les quedaba una opción, la única, una sola opción: volver a Dios. Volver a Dios. La misma opción que nos queda a todos nosotros: volver a Dios. Entonces, cuando lo comprendieron, Samuel hizo un llamado. Estamos en el segundo punto, el llamado de Samuel. Y literalmente, este hombre de Dios dijo: si ustedes desean volverse al Señor de todo su corazón, desháganse de los ídolos que todavía tienen. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Yo creo
que cuando los israelitas comprendieron que volver a Dios no era una cuestión de emoción, sino un asunto serio que tenía como correlato una decisión consecuente y real, yo creo que ellos se tuvieron que poner a pensar si lo iban a hacer o no. Para explicarlo de algún modo, volver a Dios es como una moneda con cara y sello. Por un lado, si te acercas a Dios, entonces por el otro lado tienes que alejarte de los ídolos. Van juntos. Piénsalo. Dios no es tu amigo. Dios no es tu compadre para que te acerques sin más ni más. Dios es santo, perfecto, único, todopoderoso. Por lo tanto, si alguien quiere acercarse a Dios, tiene que alejarse de cualquier ídolo. ¿Me escuchaste? ¿Estás de acuerdo? Todos estamos de acuerdo. Los israelitas también estuvieron de acuerdo. Pero míralos. Se tomaron 20 años para darse cuenta que tenían ídolos. Déjame repetirlo más despacio, porque esto es importante. Los israelitas demoraron 20 años para darse cuenta que tenían ídolos. Eso solo puede significar que es difícil reconocer a un ídolo. Y es difícil porque muchos creen que un ídolo es sinónimo de alguna imagen extraña, de algún dios pagano o de alguna representación diabólica. Pero un ídolo puede ser cualquier cosa, una persona, un proyecto o hasta una idea que en la práctica le quite el primer lugar a Dios. Para ponerlo como una fórmula, ídolo igual todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Todos tenemos una escala de valores en la vida. Así que permíteme plantearte una pregunta. ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida? No se trata de responder con palabras, sino con la vida misma. Porque a veces mi boca dice que Dios tiene el primer lugar, pero en mi vida real el primer lugar puede estar ocupado o por el dinero, o por el trabajo, o por los hijos, los proyectos, las relaciones o los amores. Y cuando alguien o algo tiene el primer lugar en vez de Dios, eso solo puede significar que he levantado un ídolo sin darme cuenta. Piénsalo mientras regresamos a la historia, porque finalmente los israelitas se dieron cuenta que la causa de sus problemas no fueron los filisteos, sino los ídolos que habían levantado. Y por eso decidieron alejarse de los ídolos y acercarse a Dios. Repito, se alejaron de los ídolos, se acercaron a Dios. Aquí tenemos una gran lección, porque posiblemente la causa de tus problemas no es lo que habías pensado, sino los ídolos que has levantado sin darte cuenta. Y esos ídolos que tú no crees que son ídolos, compiten para ganar tu atención. Te exigen concentración y te empujan a posponer y a utilizar a Dios para sus propios intereses. Pensando en todo esto,
¿Tienes algún ídolo? ¿Hay algo o alguien que ocupe el primer lugar de tu corazón e interés? Hoy es el día para hacer dos cambios. El primero, darle a Dios el primer lugar en tu vida. Y el segundo, poner en un segundo plano todo lo demás. Dos cambios. Darle a Dios el primer lugar y poner en segundo plano todo lo demás. Los israelitas hicieron esos cambios. Se acercaron a Dios. Se alejaron de los ídolos. E inmediatamente se produjo un cambio de actitud. Y sintieron paz. Y se llenaron de esperanza. Y cuando todo se ponía bonito, los filisteos vinieron al ataque. Estamos en el tercer punto del sermón. El primero, el contexto histórico. El segundo, la llamada de Samuel. El tercero, la amenaza de los filisteos. La Biblia dice que cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido para acercarse a Dios, decidieron intervenir inmediatamente. Enviaron un ejército para exterminarlos, desaparecerlos. Ellos tenían el plan de destruirlos para siempre. No fue una advertencia, fue una amenaza real y concreta. Y entonces, cuando los israelitas vieron que los filisteos venían, ¿qué hicieron? La Biblia dice que hicieron dos cosas. La primera, sintieron temor. Habían regresado a Dios, pero seguían siendo humanos y reaccionaron como tales. ¿Cómo reaccionas frente al peligro? ¿Cómo reaccionas frente al COVID-19? No es malo sentir miedo. Lo malo es que a veces el miedo paraliza, enceguece y te empuja a cometer locuras o a caer en errores garrafales. Los israelitas sintieron miedo, sí, pero no se dejaron dominar. ¿Por qué? Porque dieron un segundo paso. Primero, sintieron miedo, pero luego, escúchame, luego clamaron a Dios. Ahora, quiero que te des cuenta que 20 años atrás, ellos estuvieron en el mismo lugar y frente al mismo enemigo, igual. Pero en aquella ocasión, ellos salieron a pelear con sus fuerzas. ¿Y qué pasó? Perdieron. Ahora, observa de nuevo la escena. Porque en vez de pelear, ¿qué hicieron ellos? Clamaron a Dios. Ahora, quiero que te des cuenta. Porque para los israelitas, la oración no fue el último recurso. No, la oración fue el arma secreta de la victoria. Por eso la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No sé si te das cuenta, pero parece que hemos descubierto un principio divino. Si te alejas de los ídolos y si te acercas a Dios, pide y recibirás la ayuda de Dios. Lo repito, si te alejas de los ídolos, si te acercas a Dios, pide y recibirás la ayuda de Dios. Creo que nuestro Señor Jesús estuvo pensando en este principio cuando dijo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Porque significa que tú puedes recibir toda la ayuda de Dios si haces los cambios correctos. Número 1,
te alejas de los ídolos. Número 2, le das a Dios el primer lugar en tu vida. Y de hecho, los israelitas lo hicieron. ¿Y qué pasó? Dios los ayudó y les dio una victoria tan grande que sus enemigos nunca más volvieron a molestarlos. Y les dio una victoria tan grande que todas las ciudades que les habían robado les fueron restauradas. Para mí, ese milagro solo significa que Dios quiere restaurar tu vida. Y ese es el mensaje que quiero darte el día de hoy. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu vida. Y podemos imaginar a ese pueblo después de la victoria. Todos estaban alegres, felices, llenos de emoción. Todos estaban celebrando. Pero por favor, observen a Samuel, porque él tomó una piedra, hizo una inscripción y dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hemos llegado al último punto, a comprender el significado de esa piedra conmemorativa. Porque colocar la piedra tuvo un propósito: evitar que olviden todo lo que había pasado, evitar que olviden lo bueno y evitar que olviden lo malo. Porque hay que reconocerlo, los seres humanos tenemos el defecto de olvidar nuestros errores y de olvidar el favor de Dios. Olvidar es peligroso por dos razones. Porque cuando olvidas tus errores, lo más fácil será sentirte víctima. Y de allí el siguiente paso es el error. Pero número 2, cuando olvidas el favor de Dios, lo más fácil será volver a levantar ídolos. Así que esa piedra está allí para que no olvides, tus errores y para que no olvides el favor de Dios. Y cuando Samuel dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová, él tuvo el propósito de enseñarles que Dios siempre estuvo cerca de ellos, esperando el momento de su regreso para volver a bendecirlos. Es decir, el problema nunca fue la mala suerte, o los ejércitos enemigos, o alguna desgracia, o el virus. El problema siempre fue el mismo: cambiar a Dios por algún ídolo. Y cuando Samuel dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová, está diciéndoles: siempre hemos tenido el mismo problema: cambiamos a Dios por algún ídolo. Y la frase también tuvo el propósito de asegurarles que en tanto estuvieran cerca de Dios, todas las adversidades iban a ser vencidas. Porque si Dios los había ayudado en el pasado, si Dios estaba ayudándolos en ese día, entonces Dios seguiría ayudándolos por el resto de su vida. Por tanto, lo único que valía era mantenerse fieles y cerca de Dios por el resto de sus vidas. ¿Comprendiste? ¿Comprendiste? Dios está cerca. Dios está esperando que vuelvas. Dios ha estado contigo en el pasado. Dios está contigo en el presente. Dios estará contigo en el futuro. Dios siempre quiere ayudarte. Cuando comprendemos todo esto, entonces estamos listos para descubrir 3 consejos para la vida práctica. Con eso voy a terminar el día de hoy. Con estos 3 consejos. Prepárate. Concéntrate. Aquí va el primero. Tienes que alejar los ídolos que compiten con Dios. Tienes que alejar los ídolos que compiten con Dios. No tengo que explicarte nada.
tú lo entiendes. Todo lo que llame tu atención y le quite a Dios el primer lugar de tu vida, aléjalo. Consejo número 1. Consejo número 2. Tienes que orar pidiendo la ayuda de Dios. Tienes que orar. No como el último recurso de tu vida, sino como el arma secreta para vencer toda adversidad. Tienes que orar pidiendo la ayuda de Dios. Y consejo número 3. Tienes que prometer que nunca más te olvidarás de Dios. Con la boca decimos que Dios está en primer lugar, pero seamos sinceros. En nuestro diario vivir, muchas veces queremos usar el poder de Dios a nuestro favor, pero no queremos sujetarnos a la palabra de Dios. Tienes que prometer que nunca te olvidarás de seguir las huellas del Maestro. Por favor, toma un minuto para pensar en estos 3 consejos, porque quizá hoy es el día para que tú hagas los cambios correctos en tu vida. Si quieres devolverle el primer lugar a Dios, me gustaría que hicieras una oración conmigo. Si el día de hoy quieres dejar a los ídolos a un lado y quieres darle a Dios el primer lugar en tu vida, quisiera que ores conmigo allí donde tú estás. Dile al Señor: Padre, hoy quiero poner en segundo lugar todo lo que compite contigo. Dile: hoy quiero poner en segundo lugar todo lo que compite contigo, sea el trabajo, el dinero o cualquier otra cosa. Lo pongo en segundo lugar. Señor, hoy te invito a tomar el primer lugar en mi vida y a hacer todos los cambios que quieras. Dile: Señor, hoy te prometo que nunca más me olvidaré de ti, porque en este momento reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. ¿Hiciste la oración? Me gustaría que me envíes un mensaje. Puedes escribirme en Facebook, puedes escribirme en WhatsApp, o si gustas, puedes enviarme un correo electrónico. De verdad, cómo me gustaría tener noticias tuyas e indicarte cómo dar los primeros pasos en tu nueva relación con Dios. Recuerda, nosotros somos tu familia cristiana y desde aquí te enviamos un fuerte abrazo y te deseamos todas las bendiciones del Señor para tu vida y para tu familia. Feliz 20 aniversario. Y no lo olvides, espero tener noticias tuyas pronto. Que Dios te bendiga.